A partir de ahora, en Radio Universidad, repasamos Letras Íntimas. La vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras Íntimas. Los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. Jean-Jacques Rousseau. Las cartas de amor se escriben empezando sin saber lo que se va a decir y se terminan sin saber lo que se ha dicho. Y así comienza Letras Íntimas, este espacio mágico donde nos acercamos a grandes personalidades a través de sus cartas. Y hoy leeremos cartas del escritor, filósofo, músico, botánico y naturalista Jean-Jacques Rousseau, nacido en Ginebra, Suiza, el 28 de junio de 1712 y fallecido en Francia el 2 de julio de 1778. Las ideas políticas de Rousseau influyeron en gran medida en la Revolución Francesa, también en el desarrollo de las teorías republicanas y el crecimiento del nacionalismo. Su herencia de pensador radical y revolucionario está probablemente mejor expresada en sus dos más célebres frases, una contenida en el Contrato Social que dice: el hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado. La otra, contenida en el Emilio, o de la Educación: el hombre es bueno por naturaleza. De ahí su idea de la posibilidad de una educación. Así comenzamos Letras Íntimas, un viaje en el tiempo. A 9 días de fallecer su madre, el pequeño Rousseau consideró a sus tíos paternos como sus segundos padres, debido a que desde muy chiquito pasó mucho tiempo con ellos y fueron los que lo cuidaron. Con esta familia disfrutó de una educación que él consideraría ideal, calificando esta época como la más feliz de su vida. En 1745, con 33 años, en París comienza a convivir con Thérèse Levasseur, una modista analfabeta con quien tiene 5 hijos y a quien convence para entregarlos al hospicio conforme van naciendo. Al principio dijo que carecía de medios para mantener una familia, pero más tarde, en el volumen 9 de sus Confesiones, sostuvo haberlo hecho para apartarlos de la nefasta influencia de su familia política. Pensar en encomendarlos a una familia sin educación para que los educara aún peor me hacía temblar. La educación del hospicio no podía ser peor que eso. Y en esta época contacta con varias personalidades de ese momento como Voltaire, D'Alembert, Rameau y con Diderot, y escribe sus obras más reconocidas, la muy célebre publicación del Emilio o de la Educación y el Contrato Social que hoy nombrábamos. En materia de amor, la pérdida de su madre puede haber provocado en él que se enamorara de mujeres mayores, sobre todo en su adolescencia. Tenemos que acotar aquí también que a la raíz de estas dos publicaciones es desterrado de Francia y se marcha a Suiza. Rousseau luego va a conocer a Madame de Warens el 21 de marzo de 1728, cuando él tenía 15 y ella 13 más. Baronesa por matrimonio y separada voluntariamente de su marido, dama de temperamento aventurero y proclive a hacer negocios que siempre acababan en la ruina. François Louis de la Tour se convirtió en protectora, mentora y amante del joven. Después de esta experiencia, por otra parte nada traumática para él, Rousseau tuvo una vida amorosa intensa pero desigual y acabó conviviendo y luego casándose con esta mujer que habíamos mencionado anteriormente, Thérèse,
que ya mencionamos, como decíamos, que era la bandera y que permaneció junto al escritor hasta el final de sus días. Otro de sus amores fue la condesa Sofía. Y vamos a leer una de esas cartas. A la condesa Sofía, junio de 1557. Ven, Sofía, para que yo pueda torturar tu injusto corazón, ¿por qué he de tener piedad de ti? Si tú me robas la razón, el honor y la vida. ¿Por qué he de consentir que tus días transcurran en paz cuando tú conviertes los míos en un tormento? Menos cruel hubiese sido si me hubieses clavado una daga en el corazón, en lugar de ese arma fatal que me mata. Cuando te dignaste a ser mía, yo era más que un hombre, pero al alejarte, me dejas convertido en el más mísero de los mortales. He perdido la razón, la inteligencia, el valor. En una palabra, tú te lo has llevado todo. Antes de continuar, Cristina, quiero hacer una salvedad, porque dije 1500 y era 1757, si no van a decir que Rousseau vivió en varios siglos, ¿no? Buenísimo. Y bueno, entre las pasiones de Rousseau estuvo la música. Sobre todo, una de las más coherentes con toda su concepción acerca del tránsito de la naturaleza a la cultura. Rousseau fue un gran agitador de ideas en todos los planos, pero también en el terreno de la música. Fue también autor de una influyente composición de teatro musical, Le Devant de Village, cuya huella puede descubrirse en la primera y encantadora ópera de Mozart, Le Bastien et Bastien, que, si te parece bien, vamos a compartir un breve fragmento de esa obra. Estamos repasando letras íntimas. La vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Leíamos una de las cartas del libro Cartas a Sofía, que es un volumen que reúne la correspondencia filosófica, llamada Cartas Morales también, y sentimental que cruzaba Rousseau con la condesa, por quien el filósofo sintió el único y verdadero amor de su vida. Y continúan sus cartas diciendo: «Ah, Sofía, te ruego no te avergüences de un amigo a quien antes favoreciste. Por tu propio honor te pido que me des las cuentas de mí mismo.
¿No soy yo tu propiedad? ¿No has tomado posesión de mí? Piensa en aquella época de felicidad que por mi tortura yo nunca olvidaré. En su libro quinto, del Emilio, titulado Sofía, Rousseau tiene por objeto el retrato de la mujer ideal. Habla acerca de la educación de las mujeres y esto marca el inicio de un largo debate que se puede aducir se ha prolongado incluso hasta el presente. El argumento de Rousseau era el siguiente. En lo que tienen en común son iguales. En lo que difieren no son comparables. Una mujer perfecta y un hombre perfecto no debe parecerse entre sí mismos en la mente más que lo que son en apariencia. La perfección no es susceptible de más o menos. En la unión de los sexos, cada uno contribuye por igual al objetivo común, pero no de la misma manera. De esta diversidad surge la primera diferencia asignable en las relaciones morales de los dos sexos. Por otra parte, y para ser justos con Rousseau, la sugerencia que los padres en general y las madres en particular deben participar en la educación de sus hijos, en lugar de tutores o profesores privados como era la costumbre, es en sí misma revolucionaria. Y aquí tenemos otra carta que en este caso es de Rousseau a Voltaire, donde dice así: el gusto de las artes y las letras nace en un pueblo de un vicio interior que aumenta. No es cierto que todos los progresos humanos sean perniciosos a la especie. Son el espíritu y el conocimiento los que aumentaron nuestro orgullo y multiplicaron nuestros desvíos, aceleraron nuestros males, pero llega un tiempo en que el mal alcanza tal grado que las causas mismas que lo hicieron nacer son necesarias para poder impedir que aumente. En cuanto a mí se refiere, si yo hubiera seguido mi primera vocación y no hubiera leído y escrito, yo seguramente habría sido más feliz. Sin embargo, sin las letras, se hubiera mantenido aniquiladas, yo me hubiera privado del único placer que me queda. Es en su seno que yo me consuelo de todos mis males. Es entre aquellos que las cultivan que yo gusto de la dulzura de la amistad y que aprendo a gozar de la vida sin temor a la muerte. Si buscamos la fuente primera de todos los males de la humanidad, encontraremos que todos los males de los hombres provienen más del error que de la ignorancia, y que lo que no sabemos nos molesta menos que lo que creemos saber. ¿Y qué conduce a correr de error en error que no sea el furor de saberlo todo? Si no se hubiera pretendido saber que la tierra no giraba, no se hubiera castigado a Galileo por los dichos. Si los filósofos no hubieran reclamado ese título, no habrían sido perseguidos los enciclopedistas. No me sorprende encontrar que las espinas son inseparables de las flores que coronan los grandes talentos. Pero la máxima influencia de Rousseau se advierte en otro interesante ensayo, una polémica carta que se llama Carta sobre la música francesa, donde interviene en la guerra de los bufones. Esto generó otra polémica interesante entre los partidarios de la música de Rameau, basada en fundamentos armónicos, y la moda de la ópera bufa italiana, especialmente de la comedia de Pergolese. La serva padrona con la exaltación de melos por encima de toda reglamentación armónica. De esto también vamos a escuchar un pequeño fragmento, porque se produce ahí esto nuevamente, ¿no? Otro debate y otro como estos momentos bisagra, ¿no? Casi revolucionarios en la historia. Bueno, acá pasa con la música también y Rousseau.
Estamos repasando Letras íntimas. La vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Y bueno, sobre este genial hombre, Rousseau, usted tiene mucho para decir, porque usted se ha dedicado siempre a enseñar, a la educación, Silvi. Sí, bueno, y este libro, el Emilio, como lo llamamos con los que hemos estudiado justamente pedagogía, es el libro que inicia después todos los demás, ¿no? Porque bueno, se lo llama como el primer pedagogo, o al menos el registro escrito. Y lo que sorprende a los que hemos leído un poco sobre hoy, también leyendo estas cartas, es la contradicción, ¿no? Porque él hablaba justamente de que no había mejor que los padres para acompañar a educar a sus hijos, porque era en una época donde no era habitual esto. A todos los chicos lamentablemente se los encerraban en espacios no muy agradables. Y él con sus hijos hace esto, ¿no? Todo lo contrario. Claro, con este miedo quizás de que fueran educados por una mujer que además él había elegido, por otra parte. También hay una contradicción, porque después habla del feminismo y después, entre paréntesis o entre comillas, esta mujer es discriminada por ser analfabeta por él mismo, ¿no? Claro. Estas cosas pero sin embargo fue la mujer que lo acompañó toda la vida, hasta el final de sus vidas. Así es. Por eso, bueno, a veces no es el único caso, el de Rousseau, en el que en la teoría se dicen algunas cosas muy profundas, valiosísimas, por cierto, y que duran toda la vida, y que después en la vida, bueno, personal, se le fue un poco más complicado, ¿no? Y sí recordaba cuando conversábamos fuera de micrófono que bueno, mi padre, que sabía que yo quería ser en su momento maestra cuando era adolescente, me dijo: primero tenés que leer el Emilio y después vemos. Y bueno. ¿Y usted lo leyó? Sí. Muy bien. Y después vio. Y después vi. Bueno, y para ir cerrando este programa de hoy, podemos contar que Rousseau pasó un tiempo junto con Thérèse en Inglaterra, en la casa de su amigo Hume, y vivieron retirados en el campo durante 2 años. Debido a la opinión que la mayoría de los ingleses tenía de él, por ejemplo, decían que era loco, malo y peligroso, y que vivía en pecado con Thérèse. Con 55 años entonces, por todo esto, vuelve a Francia con un nombre falso. Se casa finalmente con su amada Thérèse un año más tarde. Y en 1770 se le permite regresar oficialmente con la condición de que no publicara nada más. Escribió sus memorias, las confesiones, y se dedicó a vivir de sus patrones y de lecturas públicas de sus memorias. En 1772, Madame Épinay, escritora amante de él y de Grimm al mismo tiempo, escandalizada por lo que Rousseau relata sobre su relación, le pide a la policía que prohíban tales lecturas. Con un estado anímico sombrío, se aleja definitivamente del mundo. Aunque siguió escribiendo, el daño que le habían causado los ataques de Voltaire y otros personajes de la época terminó apartándolo finalmente de la vida pública sin poder aprovechar la fama y el reconocimiento de su obra que inspiraría al romanticismo. Y bueno, fallece finalmente de un paro cardíaco en 1778, teniendo 66 años. Sus restos descansan en el Panteón de París, a pocos metros de Voltaire. El sitio exacto está marcado claramente por un busto conmemorativo. Así que una vez más, una de las tantas personalidades que dejan una marca para toda la historia en su vida, no disfrutan o no pueden fue reconocido. Ser reconocidos, claro. Así que este fue un breve pantallazo, ¿no? Sí, un breve homenaje a Rousseau. Bueno, y estamos llegando al final de nuestro programa. No olviden que pueden contactarse con nosotros a través de nuestro Facebook, Letras Íntimas, que nos pueden escribir mails a letrasíntimas@yahoo.com.ar, que nos pueden escuchar por la AM 1240 de Radio Universidad, que queremos agradecer
a quienes nos ayudan en la producción del programa, la señora Marcela Garbiero y el señor Romualdo Vera. Y cuénteme quién va a ser el próximo invitado o invitada, Silvi. Bueno, nos estamos dedicando estos 2 programas seguidos a Francia. Vamos a estar con alguien muy, pero muy célebre, que se llamó Antoine de Saint-Exupéry, otro francés. El autor del maravilloso Principito. Así es. Bueno, y nos estamos yendo. Le agradecemos también a Ana, nuestra operadora técnica, y nos reencontramos en Letras Íntimas. Un viaje en el tiempo. Aquí terminamos de leer Letras Íntimas. La vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras íntimas. Los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. Nos reencontramos el próximo jueves a las 20:30 horas por AM 1240, Radio Universidad.